Bueno, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, siempre agradecerle al Señor. Me gusta arrancar con una gratitud por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra juntos. No quería perder tampoco la posibilidad de compartir con ustedes algunos puntos de la clase 2. Pido disculpas en la demora, pero me pareció importante hacer un video pequeño repasando un poco el contenido de la clase. Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán leído, algunos vi que también entregaron la actividad, pero bueno, me parece importante charlar un rato sobre el apóstol Pedro. Hoy nos tocaba conocer a Pedro a través de los evangelios sinópticos. Los evangelios han sido escritos para dar testimonio de Jesús, y como les comentaba la vez pasada, Pedro fue contemporáneo de Jesús, ¿sí? Por eso los evangelios son una fuente de información si queremos conocer la vida, el ministerio de Pedro. Ellos, los evangelios, nos hacen seguir el recorrido que hace Pedro desde su llamado, ahí a orillas del mar de Galilea, hasta Jerusalén. Y si bien nosotros en esta clase no vamos a hablar específicamente de los capítulos de Juan, nos vamos a dedicar específicamente al libro de Juan en la próxima clase. Sí podemos dejar asentado que aparece el registro del inicio en el mar de Galilea. Allí en Juan hay registro de esto y de el regreso a esa orilla luego de la resurrección de Jesús, donde él le confía a Pedro este mandato, este ministerio de apacentar a sus ovejas. Y si bien, reitero, esto lo vamos a profundizar la próxima clase, me parecía interesante ubicarlo a Pedro, porque esa orilla habla mucho de la vida de Pedro, su llamado y también el segundo llamado, podríamos decir, de Pedro ocurre en ese lugar. Habrán observado ustedes que en la clase arrancó con el libro de Marcos. Bueno, y un poco justifico por qué arranco con Marcos y después sigo con Mateo y con Lucas. Como les decía la vez pasada, Pedro es uno de los discípulos más destacados de los 12. Lo tenemos que decir porque aparece muchas veces, habrán visto. Es más, en alguna oportunidad les mencioné la cantidad de veces que Pedro aparece en los evangelios. Y él tiene una presencia muy significativa en el Evangelio de Marcos, ¿sí? La historia, por algunos datos que recogemos de otros lugares e incluso del mismo Pedro en su primera carta, aparentemente Marcos fue discípulo de Pedro, y lo que Marcos escribe es lo que le fue contando Pedro a Marcos, ¿no? La antigua tradición eclesiástica vio esto en el Evangelio de Marcos, la fuerte influencia del apóstol Pedro en los escritos del evangelista Marcos. Aparece en varias ocasiones. Ustedes en la clase tienen un detalle de cada capítulo con una breve explicación de cada escenario. En el Evangelio de Marcos hice lo mismo en los otros evangelios para que sea más fácil la lectura que ustedes hagan. Sería importante que ustedes vean la cita que yo pongo en la clase y vayan a la cita y la lean
¿no es cierto? Y vean el resumen que yo les hago de cada una de las citas, ¿no? Porque bueno, aparece muchas veces Pedro, desde su llamado hasta las múltiples intervenciones que tiene Pedro en las historias que se cuentan allí. Uno de los registros que podemos observar y que un poco confirman esta teoría de que Marcos era discípulo de Pedro se encuentra en 1 de Pedro 5, cuando dice Pedro: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan, ¿no? Y ahí aparece esto como lo llamó Pedro al evangelista Marcos. Al final de la clase vamos a volver sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de Marcos, la importancia de Pedro para la vida de Marcos. Los pasajes que vamos viendo muestran la evolución de Pedro. Esto pasa en los 4 evangelios, ¿no? La evolución de Pedro desde un pescador, ¿no? Desde ese llamado allí, mientras él estaba trabajando, llamado a seguir a Jesús, a ser discípulo de Jesús, pasando por momentos, podemos ver, de fe profunda, de reconocimiento, de explícito, que hace Pedro acerca de Cristo, ¿no? Como Mesías, y eso también queda registro en los evangelios, como así también queda registro en los evangelios de aquellos momentos de incredulidad de Pedro, de impulsividad de Pedro. Por eso es muy interesante, ¿no? Incorporar a Pedro, ¿no? Analizarlo y traerlo también a nuestra realidad cristiana, ¿no? Porque podemos ver a un Pedro explosivo, impulsivo, y también un Pedro reflexivo, y un Pedro que siempre está como primero, ¿no? En la escena, y por eso se lo considera un personaje clave en el nacimiento de la iglesia primitiva. Fue una figura, un testigo también importante de la resurrección de Jesús, y justamente todas las veces en las que Marcos trae a la figura de Pedro a sus relatos, habla de la importancia entre los discípulos, ¿no? y la cercanía que Pedro tenía con Jesús. En el Evangelio de Marcos un poco ocurre la misma secuencia, ¿no? Aparece el relato del llamado que se le hace a Pedro. La versión internacional me pareció una versión muy linda para poder escribirles a ustedes en la clase. Pedro aparece 54 veces en el Evangelio de Mateo, y también en otras ocasiones que se menciona a Pedro, ya sea en parábolas como en los discursos de Pedro, ¿no? Y en Mateo 4, esta escena que se va a repetir también en Juan, escena que vamos a analizar en mayor profundidad en la próxima clase, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al mar porque eran pescadores, y les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en una barca con su padre Zebedeo arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Aquí volvemos a la escena junto al mar de Galilea. El llamamiento ocurre en ese lugar, un lugar central para el ministerio de Jesús. La Galilea de aquel tiempo, como habíamos visto en la clase pasada, era una región llena de pueblos con una gran actividad pesquera, lo que hace que el contexto de los pescadores, como leímos recién, sea muy relevante.
Pedro y Andrés son los primeros discípulos que se mencionan en el Evangelio de Mateo, también pasa esto en Marcos, y lo vamos a trabajar la próxima clase en Juan. Eran hermanos, pescadores de oficio. El llamado de Jesús fue directo, y fíjense que ahí se produce algo muy interesante, ¿no? Jesús promete transformar la habilidad de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres, ¿sí? Es decir, evangelistas, evangelizadores que atraerían a las personas hacia el mensaje del reino de Dios. Y tanto Pedro y Andrés como Santiago y Juan responden, según vemos acá en Mateo, inmediatamente al llamado de Jesús, dejando atrás de repente su oficio, sus ocupaciones de pescadores de peces, e incluso en el caso de Santiago y de Juan, dice, dejando atrás a su familia, para ir a seguir tiempo completo, parecería, a Jesús, ¿sí? Una respuesta de estos discípulos de Pedro inmediata, una disposición absoluta, una confianza total a Jesús, a pesar, porque después lo vamos a ir viendo cuando se lean los otros capítulos, que no tenían la plenitud, la claridad del ministerio que estaban emprendiendo, ¿no? Del llamado que aceptaban. No había claridad total. Era todo, como yo le decía la vez pasada, era todo novedoso, era este Jesús que aparecía, que irrumpía en sus vidas, y había un desconocimiento. Sin embargo, eso no impidió que Pedro dejara las redes y que lo siguiera, ¿no? No le impidió a Pedro tomar la decisión. Más allá de que después él tiene momentos cruciales de su vida donde tiene que tomar nuevas decisiones, se equivoca en algunas de ellas. El momento, podríamos decir, más terrible de Pedro, que es cuando niega a Jesús, y lo niega 3 veces. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima clase, con el Evangelio de Juan. Pero bueno, Pedro pasea por varios estados. Sin embargo, podemos ver en la narrativa de este llamamiento como momento clave, ¿no? Que marca el inicio del ministerio público de Jesús con sus discípulos, ¿no? Con Pedro ahí a la cabeza, podríamos decir, quienes luego van a cumplir una función, roles fundamentales en la primera iglesia, ¿sí? Y en la expansión del Evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar. El Evangelio de Lucas también aparece en muchas ocasiones el apóstol Pedro. Yo tomé un pasaje de todos los pasajes que ustedes tienen para leer, ¿no? Hay momentos claves y elegí uno, ¿sí? Ustedes después lean con detenimiento todos los pasajes. Lleva tiempo, pero estaría bueno que lo lean. Sería la clase muy larga si yo acá leo todos los pasajes. Elijo uno, así como elegí recién en Mateo el llamamiento, ahí a orillas del mar de Galilea, el llamamiento que Jesús le hace a Pedro, a su hermano y después a los otros pescadores. Acá en Lucas tomo el pasaje que se encuentra en el capítulo 22, ¿no? Que dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es un pasaje que a mí me emociona muchísimo. Jesús le estaba revelando a Pedro que Pedro iba a vivir algo muy complicado. No sé si una sola vez, no sé si Jesús en este pasaje se refiere específicamente a la negación, a la crucifixión de Jesús y a ese momento de soledad de Pedro
y de todos los demás discípulos que se desparraman y que no saben qué hacer con su maestro crucificado y muerto, ¿no? Y ese momento de desolación que sufren los discípulos, que sufre Pedro, o tiene que ver también con todo lo que iba a venir después, porque Pedro tiene también que enfrentar muchos momentos difíciles de persecución. Entonces también ahí Pedro vive momentos en donde, si no sé si el zarandeo del que habla Jesús se extiende, si es en ese momento en el que él niega a Jesús y después queda en esa especie de desolación y de amargura, ¿no?, de Pedro, o más adelante. Lo que sí, Jesús es muy claro y le dice, vas a volver, ¿no? Y ahí creo que podemos decir, bueno, Jesús se refería a este momento en donde Pedro se aleja, lo mira de lejos, lo niega y se queda ahí en esa situación Pedro, hasta que Pedro se encuentra nuevamente con el Jesús resucitado. Pero Jesús le está revelando, mira Pedro, te va a pasar esto, pero yo voy a rogar, voy a pedir por ti para que tu fe no falte, porque vos, Pedro, vas a volver y vas a confirmar a tus hermanos. Ahí un poco le está revelando Jesús el ministerio que Pedro iba a tener en la iglesia, lo importante del liderazgo de Pedro para los otros. Por eso me emociona muchísimo este pasaje, porque le está diciendo, Pedro, vas a vivir, creo que uno de los momentos más complicados de tu vida, porque yo me imagino, ¿no? Si me pongo en el lugar de Pedro, póngase en el lugar de Pedro, Pedro lo niega, tiene el coraje de negarlo así 3 veces. Jesús se lo había dicho, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, no, de ninguna manera. Vieron que Pedro también era, ¿no?, tenía esa cuestión exagerada de esta entrega, ¿no? Porque creo también que Pedro tenía un corazón muy noble y amaba mucho a Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo, mira, Satanás se va a meter y Satanás te va a utilizar para esto. Pero Pedro, no te va a faltar la fe para salir adelante, para resistir y para que una vez que vos vuelvas, porque se ve que Jesús ya sabía, sí, Jesús ya sabía que Pedro iba a volver, iba a regresar, ¿no? Y tiene ese encuentro maravilloso que se detalla en el Evangelio de Juan, al cual voy a hacer referencia en la próxima clase, y Pedro vuelve, y Pedro va a ser impresionante, ¿no? Jesús le dijo, vas a confirmar a tus hermanos, vas a animar, otra versión dice, vas a fortalecer a tus hermanos, vas a animar a tus hermanos. Son todas acciones muy hermosas que va a hacer Pedro y que lo vamos a ver más adelante. Pero no quería dejar de mencionar de todo lo que vemos en el Evangelio de Lucas sobre Pedro, los milagros, la transfiguración, que es un evento muy importante que aparece en varios de los evangelios, cuando Pedro junto a Juan y a Santiago son testigos de la transfiguración de Jesús, ¿no? O sea, hay muchos momentos importantes de Jesús y de Pedro, así que no se pierdan ustedes la oportunidad de ir leyéndolo. Yo elegí a Lucas 22 para traer hoy acá y para ver justamente lo profético de lo que Jesús le estaba diciendo en este pasaje al apóstol Pedro. A ver si puedo seguir avanzando. Esto ya lo vi. Sigo aquí. Ay, ya llegué al final, miren qué rápido. Bueno, como les adelantaba, este video iba a ser rapidito. Sí, reitero, soy reiterativa, pero bueno, es importante que todos los pasajes que yo añadí a la clase, de los 3 evangelios que vimos, arrancando con Marcos, luego Mateo y luego Lucas, se tomen el trabajo de leer cada pasaje y de leer el pequeño resumen que les hago de cada pasaje, ¿sí? Va a ser muy importante que lo hagan. Y ahora vuelvo al Evangelio de Marcos,
porque el Evangelio de Marcos, yo les decía, podríamos decir, es el protagonista de estos 3 evangelios, ¿no? Como para decirlo de un modo, ¿no? Por la cercanía que Marcos tuvo, evidentemente, con el apóstol Pedro. Quiero leer lo que yo les añadí a la actividad, ¿sí? Dice: los estudiosos de la palabra en su mayoría consideran que el Evangelio de Marcos es en cierto sentido el Evangelio de Pedro, ¿no? Algunos teólogos le dicen el Evangelio de Pedro, ¿sí? Siempre en estos casos, queridos hermanos, puede haber diferentes perspectivas u opiniones, ¿sí? Nosotros tratamos de ser bíblicos, ¿no? Somos bíblicos, no tratamos. Somos bíblicos, vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, y también realizamos aportes de la historia, ¿no? Entonces, esta es una línea muy fuerte teológica que dicen que, bueno, que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro por la influencia que tuvo Pedro en el autor, en Marcos, ¿sí? ¿Qué elementos llevaron a los estudiosos a hacer esta afirmación, que es el Evangelio de Pedro? El apóstol Pedro consideraba a Marcos como su hijo, al que menciona en 1 de Pedro 5:13, este pasaje que yo les leí recién, es Marcos, ¿sí? El pasaje decía: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y a Marcos mi hijo os saluda. Marcos acompañó también al apóstol Pedro, siendo un hombre de su confianza, y a juzgar por la forma en que se refiere a él, Marcos mi hijo, inferimos que había una relación significativa entre ellos. Cuando veamos Hechos, también vamos a hacer mención a Marcos, ¿sí? Porque también Marcos aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero no nos vamos a adelantar, porque todavía nos queda un recorrido antes de llegar a ello. Tal vez Pedro fue uno de los instrumentos usados por Dios en el proceso de restauración de Marcos después de su abandono en el primer viaje misionero. Yo aquí adelanto un poquito porque aquellos que vieron Hechos de los Apóstoles aparece esta historia cuando hay cierta tensión ministerial entre el apóstol Pablo y Marcos. Entonces ahí se toma la decisión, podríamos decir, ministerial, de que Marcos dejara de acompañar a Pablo y acompañe a Bernabé. Entonces inferimos que Pedro tal vez fue instrumento usado por Dios para la restauración de Marcos. No sería difícil imaginar esto, ya que Pedro también había tenido que aprender lo que significaba ser restaurado para el servicio después de que él mismo negara al Señor. Nadie mejor que Pedro para entender cómo se sentiría Marcos y ayudarle espiritualmente. Pero quizás el apóstol tenía también otra intención, si tal vez, como dicen los escritores del segundo siglo, Marcos había escrito su evangelio bajo las indicaciones de Pedro, una referencia a él como su hijo, sería la manera en la que el apóstol estaría dando su aprobación a la labor que Marcos había realizado al escribir su evangelio. En cualquier caso, Pedro y Marcos compartían vivencias importantes en cuanto a su relación con Jesús, que facilitaba su unión y compañerismo. Como ya hemos visto, ambos, y esto me pareció muy interesante, porque nosotros también como cristianos nos podemos sentir identificados con Pedro y con Marcos, ¿no? Dice, como ya hemos visto, ambos, tanto Pedro como Marcos, fracasaron en un momento crucial de sus vidas, y a ambos se les dio una segunda oportunidad. Esto hacía fácil la colaboración entre ambos. La influencia de Pedro se percibe a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, corroborando así la afirmación de los primeros escritores cristianos. En todos los episodios narrados en el Evangelio de Marcos, Pedro ha estado presente, a excepción de un paréntesis cuando los apóstoles dejaron a Jesús solo al ser enviados por él a predicar. En ese punto, el Evangelio detiene y cuenta la historia de la muerte de Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. El Evangelio de Marcos tiene una conexión directa con la vida y con el entorno de Pedro, junto al mar de Galilea, el lugar de trabajo de Pedro, en la sinagoga de Capernaum, la ciudad donde vivía Pedro, en la casa de Pedro y con la familia de Pedro. Otro detalle interesante es que el esquema general del Evangelio de Marcos
de Marcos coincide con el esquema de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, y que encontramos este relato en en Hechos 10. Evento que nos vamos a dedicar las próximas clases también, ¿sí? Hago mención hoy para que encontremos el paralelismo con el Evangelio de Marcos, pero vamos a profundizar sobre esto en las próximas clases. Esta influencia directa de Pedro viene a ser un factor muy importante en vista de su gran autoridad como testigo, apóstol y portavoz en muchas ocasiones de los 12. Considerando esta repercusión, ¿no? Lo que fuimos contando, esto que me parecía muy interesante, que es esto que vive Pedro con la negación y con este momento determinante, bisagra en la vida de Pedro, así como a Marcos también le ocurre lo mismo, ese momento bisagra en donde tiene que correrse el ministerio que llevaba junto al apóstol Pablo por estas diferencias ministeriales que había, ir por otro carril con el maestro Bernabé, después vuelve con el apóstol Pablo, Marcos, ¿no? Por eso esto de la restauración, ¿no? Cuántas similitudes de experiencias, la de Pedro y la de Marcos, y también para nosotros, ¿no? Cuánto podemos aprender también de estas vidas restauradas para nuestra propia experiencia con el Señor, ¿no? Cuánto el Señor también ha tenido que trabajar en nuestras vidas para restaurarnos de estos momentos cruciales, de estos momentos bisagras. Por eso me parecía interesante traerlo a esta clase, ¿no? Porque también nosotros seguramente, yo por lo menos en mi vida he tenido estos momentos cruciales, bisagras, en donde el Señor ha tenido que restaurar todas las cosas en mi vida, no una. Ha tenido que restaurar mi vida completa, así que me parecía enriquecedor traer esto. Ahora, yendo más allá, ¿no? A esto de que podemos inferir que Pedro fue de gran influencia para la vida de Marcos. La actividad consistía en contestar esto. Para ustedes, su vida personal, ¿quiénes fueron de influencia para su vida espiritual? ¿Quiénes fueron de influencia para su vida espiritual? ¿Por qué creen ustedes que estas personas fueron de influencia para ustedes? Y después pensar, hoy, ¿usted es de influencia para otras personas? ¿De qué manera es de influencia usted para otras personas? Porque seguramente usted es de influencia para otras vidas. Puede ser para su familia, para vecinos, para sus hijos, para personas de la iglesia, no sé. Cada uno va a contar su experiencia, cómo han influido en usted otras personas en su vida espiritual y cómo usted hoy, como un cristiano, hijo de Dios, es de influencia para otras personas. Que me cuente en esta actividad esa experiencia. Despedirlos, hasta la próxima clase. Yo ahí les dejé una alabanza, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la tenemos que esconder, no podemos esconderla y tampoco debemos esconderla, que esa luz, la luz de Cristo, brille y no deje de brillar. Les mando un cariño a todos, que el Señor los bendiga. Excelente semana para todos.